En esta videoclase vamos a abordar el tema de riego superficial y fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que es riego por surco, ya que es el sistema más entendido de riego en la provincia de Mendoza. Los contenidos que vamos a ver van a ser riego por surcos, un caso especial de riego por surcos que es el riego por pulsos. Lo he incluido como un apartado diferente a riego por surcos por la importancia que ha adquirido en las mejoras de las eficiencias de este sistema. Y por último vamos a dar un pantallazo de lo que es riego por inundación. Existen otros sistemas de riego, como riego en curvas de nivel, riego por terrazas, riegos en tazas, pero no son utilizados en la provincia y son muy poco utilizados en el país, por lo que no vamos a abordar esos sistemas de riego, ya que no llevan a nuestro cometido. Si a alguien le interesa algún sistema de riego de esos, podemos abordarlo. Vamos a empezar entonces con riego por surcos. Como les decía, es el sistema más utilizado en la provincia para realizar el riego. ¿Y en qué consiste el riego por surco? Consiste en que se humedezca la capa radical del suelo por la infiltración del agua a través del perímetro mojado, es decir, el perímetro del surco, y define el surco como pequeños cauces, pequeños canales que reciben el nombre de surco. En la imagen que vemos acá, vemos cómo se infiltra el agua, cómo entra el agua según la textura del suelo, y ya lo vamos a ver más adelante cómo afecta la textura del suelo a la implementación de este sistema de riego. Como los surcos están espaciados, como hay espacio entre los surcos, el agua cubre parcialmente el terreno, no es que lo cubra totalmente. Y al ir avanzando el agua por estos pequeños cauces, estos pequeños canales, va infiltrando y se va moviendo tanto en profundidad como lateralmente, como hacia los laterales. ¿Qué elementos técnicos tenemos en cuenta o tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con un riego por surco? Los elementos técnicos que tenemos que tener en cuenta son la zona de humedecimiento, lo que podríamos llamar el bulbo húmedo, la forma y dimensiones que tienen los surcos, qué espacio hay entre surco y surco, si estos surcos están nivelados a ceros o qué pendiente presentan los surcos, cuánto caudal es posible entrar a los surcos y finalmente cuánto tiene que ser el largo de los surcos. Vamos con la primera, que es la zona de humedecimiento. En la zona de humedecimiento, tener en cuenta fundamentalmente la velocidad de infiltración, que es función de la textura del suelo, el tipo de suelo con el que estamos trabajando. Cuando la infiltración es menor a 5 milímetros por hora o mayor a 75 milímetros por hora, es decir, que estamos trabajando con suelos muy arcillosos o suelos muy arenosos, no se aconseja este sistema y tenemos que buscar otros sistemas de riego, porque las pérdidas de eficiencia serían muy grandes, lo que no justificaría utilizar este sistema de riego. La forma de la sección húmeda o del bulbo húmedo depende de la textura, como les decía, de la variación en la textura, de la textura del perfil, es decir, si en profundidad tengo texturas diferentes, harán que me cambie la sección del bulbo húmedo, de cuánto tiempo está en contacto el agua con el suelo, es decir, el tiempo de aplicación del agua, y de la sección hidráulica del surco, es decir, del perfil del surco. Acá en la figura vemos la comparación entre un suelo arenoso y un suelo arcilloso, y vemos como en el suelo arenoso
La infiltración es fundamentalmente en profundidad y muy pequeña en los laterales, es decir, que el bulbo húmedo adquiere una forma alargada porque el agua se mueve muy poco hacia los laterales, ya que su velocidad de infiltración es muy grande. Fíjense que en 2 horas ha llegado el agua hasta el 1,50 m o más. En cambio, en el suelo arcilloso tenemos que la infiltración es mucho más compensada, ya que al encontrar dificultades para moverse en forma vertical, el agua también se mueve en forma horizontal, dándole forma a un bulbo húmedo más redondeado. Y la infiltración es mucho más lenta. Fíjense que para infiltrar o para llegar al 1,50 m de profundidad, el agua ha tardado en este caso 48 horas. Esto va a ser muy importante también cuando decida los distanciamientos de los surcos. Acá en el cuadro podemos ver cómo varían las velocidades de infiltración desde un suelo arcilloso hasta un suelo arenoso. Y cómo se me complejiza tanto la infiltración en un suelo arcilloso en que casi no hay entrada de agua, y en un suelo arenoso en que la entrada de agua es mucho y la velocidad de entrada de agua es muy rápida. En cuanto a la forma y dimensión de los surcos, la forma y dimensión de los surcos depende del implemento que yo utilice para hacer esos surcos. En general pueden ser triangulares, parabólicos, rectangulares. Los más comunes en Mendoza son los parabólicos, son los de sección parabólica, los que están a la derecha en esta imagen. Y el tamaño de los surcos varía con el cultivo, fundamentalmente con la profundidad de raíces y con la edad del cultivo, ya que suelen ser mucho más pequeños los surcos cuando el cultivo es joven, está mucho más pequeño, y se van haciendo más grandes cuando necesitan más cantidad de agua a medida que el cultivo va creciendo. Para quedar en un aspecto que tenemos que saber es que cuando yo veo un sistema de surco, el bordo, la montañita de tierra, se denomina camellón, y el espacio por donde va a correr el agua se denomina surco. En general, los surcos miden entre 5 y 20 centímetros de altos y tienen una separación entre surco y surco de 10 a 60 centímetros. Yo les decía recién que depende del implemento con el que se hacen los surcos. En Mendoza los implementos más comunes para realizar surcos son los arados de reja de vertedera, este arado que tiene el cuerpo, el bastidor amarillo, los arados de mancera, que son los arados más antiguos que pueden ser tirados por caballos o a veces por personas. Las manijas estas se denominan mancera, por lo que se llama arado de mancera. Y los surqueadores, que ya son implementos más tecnológicamente avanzados para realizar los surcos. Fíjense que el tamaño y la forma de estos implementos hacen que en general tengan forma parabólica los surcos. En cuanto al espaciamiento entre los surcos, decíamos recién que dependen de la naturaleza física del suelo, fundamentalmente de la textura, y la profundidad del suelo que se quiere mojar, que depende de la profundidad de raíces del cultivo. No va a ser lo mismo el espaciamiento entre surcos en un frutal que en una hortaliza por la diferencial de profundidad de raíces. En general, para que el riego sea eficiente, los bulbos húmedos, los perfiles humedecidos, se tienen que tocar y solapar un poco. Esas son las condiciones para que el riego sea eficiente. Acá en el cuadro, después de cálculos que se han hecho, se ha determinado la distancia óptima entre los ejes de los surcos, y para una arena gruesa
Con un perfil uniforme la distancia será de 30 centímetros. Y si en el subsuelo tengo una capa dura, una capa compactada, que hace que el agua se mueva más lentamente, lo que se hará es distanciar los surcos. Lo mismo en el caso de un franco arenoso, que son los casos más típicos de nuestra zona. Si yo tengo un perfil uniforme, 90 centímetros sería una distancia óptima, y si yo tengo el suelo compactado, aumentaría un poco esa distancia a 1 metro. ¿Por qué aumento la distancia cuando tengo los subsuelos compactados? Porque al agua le cuesta moverse más, y el perfil húmedo se ensancha, se extiende más hacia los laterales, y entonces si yo los dejo más cerca esos perfiles húmedos, es decir, dejo más cerca los surcos, voy a estar provocando mucho entrecruzamiento de los perfiles, lo que puede provocar en algunos casos asfixia radicular. Un ingeniero que luego tuvo que huir con la dictadura, denominado Grassi, un ingeniero mendocino, en los años 70 desarrolló una ecuación para determinar el espaciamiento óptimo de los surcos. Esta ecuación la realizó realizando ensayos en los suelos de Chacra de Coria, donde está la Facultad de Agronomía, en el departamento de Luján, en Mendoza, que son suelos franco-limosos. Franco-limosos por la cantidad de limo aportado por los desbordamientos de los ríos. Esta ecuación, en la que denomina al espaciamiento de los surcos en metro W, es igual a 1,73 por D. Esta fórmula, además de generar una constante de proporcionalidad, relaciona también el distanciamiento entre los surcos con la profundidad de las raíces del cultivo que nosotros estamos trabajando. Como la fórmula está desarrollada para un suelo franco-limoso, en el caso de que nuestros suelos se acerquen a suelos de características arcillosas, esta constante tendría que aumentar para así alejar los surcos, y en el caso de que se acercara a suelos arenosos, esta constante tendría que disminuir para así acercar los surcos. Es una constante, es una fórmula de proporcionalidad que nos da una idea de cuál es la distancia que tenemos que poner nuestros surcos, pero en general entre 90 y 1 metro son los distanciamientos más recomendados para nuestra zona. En cuanto a la pendiente y a la dirección de los surcos, nosotros nos podemos encontrar con surcos con pendiente cero, es decir, que no hay diferencia de nivel entre la cabecera y el pie del surco. No se produce escurrimiento al pie, y el agua en este caso solamente se mueve por su propio peso y por el caudal que entra al surco. En general tenemos pocos cultivos con pendiente cero, porque lograr pendiente cero implica movimientos de suelo que son relativamente caros y relativamente caros de mantener también. Lo que vamos a encontrar generalmente son surcos con pendiente, es decir, surcos que tienen desnivel. Y en este caso podemos encontrar surcos con la dirección del surco coincidente con la dirección de la máxima pendiente, del máximo desnivel, surcos con una dirección diagonal a la dirección de la máxima pendiente, y también surcos en curvas de nivel que en nuestra zona no existen. En el caso de los surcos con dirección coincidente con la dirección de la máxima pendiente, la dirección no pueden superar el 1%,
esa pendiente en el caso de que yo haga los surcos en dirección con la máxima pendiente, porque pendientes mayores harían que la erosión que se produciera en el surco al correr el agua fuese muy grande. Cuando me veo obligado a hacer surcos con dirección diagonal a la dirección de la máxima pendiente, cuando yo tengo pendientes mayores al 1%. Y en ese caso, yo lo que tengo que hacer es calcular la dirección del surco para lograr una pendiente deseada. En este ejemplo que yo les he puesto, ese ángulo de 66,50 lo que me logra hacer es pasar de una pendiente de 1,5 a una pendiente de 0,7 adecuada para el sistema de riego. Para eso lo que yo trabajo con esta fórmula, que la fórmula, ¿qué es lo que me indica? El S' es la pendiente deseada. S es la pendiente o la máxima pendiente que yo tengo. Y alfa es el ángulo que yo le voy a tener que dar a la nueva dirección de pendiente en relación a la máxima pendiente. El alfa se calcula como el coseno a la menos 1 o la inversa de coseno de S' sobre S. Y es una forma fácil de poder determinar la dirección de los surcos para lograr pendientes adecuadas. Lo explico de nuevo por si no quedó en claro. Cuando yo tengo pendientes del 1% o menos del 1%, yo puedo hacer los surcos con una dirección que siga la dirección de la máxima pendiente. Cuando yo tengo pendientes mayores al 1%, yo también puedo hacer los surcos con dirección a la máxima pendiente, pero voy a tener problemas para el riego porque el agua va a adquirir muchísima velocidad y además me va a erosionar, me va a arrastrar mucho material del surco, lo que me va a provocar problemas de estancamiento, problemas de desbordamientos, etc. En este caso lo que yo tengo que hacer es rectificar la dirección de mi surco, haciendo el surco diagonal a la máxima pendiente. Y para eso yo determino una pendiente adecuada que tiene que ser menor de 1. O yo determino la pendiente que yo quiero tener para mis surcos. A partir de que yo he dicho yo quiero tener una determinada pendiente, lo que hago es aplicar esta fórmula que me dice que la nueva pendiente S' va a ser igual a la máxima pendiente por el coseno del ángulo que se forme entre el surco orientado a la máxima pendiente y el surco orientado con la nueva pendiente que yo deseo. A partir de ahí lo que hago es despejar alfa y determino el ángulo que se forma entre esos dos. Y con eso puedo, en el campo, en la finca, trazar los nuevos surcos. Es una forma fácil y práctica de poder determinar cómo voy a orientar mi surco para no tener problemas con el riego. En cuanto a caudal, el caudal depende de la sección del surco, es decir, de la sección mojada del surco, de las condiciones hidráulicas del surco. Esto no lo hemos visto, pero depende del rozamiento del agua, si el surco provoca dificultades para el avance del agua o no provoca dificultades para el avance del agua, y también depende, como siempre, de la pendiente del terreno. Los surcos con pendiente cero, yo no voy a tener problemas con la pendiente y el caudal solamente va a estar limitado por la sección por la que escurre el agua.
Si yo le agrego una cantidad excesiva de agua a un surco sin pendiente, lo que voy a lograr es que se me desborden los surcos. En los surcos con pendiente, la principal limitante va a ser la fuerza erosiva del agua. A medida que la pendiente sea mayor, la erosión va a ser mayor. Y la única forma que yo puedo solucionar eso es o modificando la pendiente o modificando el caudal. Cuando yo tengo trazado el surco ya no puedo modificar la pendiente. Entonces lo que tengo que hacer es modificar el caudal. Y para calcular cuál va a ser el caudal máximo que yo puedo aplicar a ese surco con esa pendiente determinada y que ese caudal no sea erosivo, no me arrastre material, no me desgaste el cauce, Crile en 1956 desarrolló una fórmula que es muy sencilla y que me dice que el caudal máximo no erosivo expresado en litros por segundo va a ser igual a 0,63 dividido la pendiente, también expresada en porcentaje. De esa forma voy a determinar cuál es el caudal óptimo que no me va a desgastar el canal, o el cauce en este caso. En cuanto a caudal, para evitar pérdidas por escurrimiento, en la práctica, lo que yo tendría que hacer para que en todo el largo del surco se me produzca una buena infiltración, tendría que regar con caudales decrecientes. Lo que tendría que hacer es regar con dos caudales diferentes. Al principio, cuando yo comienzo el riego, tendría que utilizar un caudal de escurrimiento, que es una cantidad determinada de agua que hace que se me moje todo el surco, desde la cabecera hasta el pie. Se denomina este caudal caudal de escurrimiento y en teoría es el caudal necesario para cubrir el tiempo de mojado del surco. Y la finalidad de este caudal es llegar rápido al pie del surco. Luego de que se me ha mojado toda la longitud del surco, tendría que agregar un segundo caudal que se denomina caudal de infiltración, que es menor que el anterior y que tiene por finalidad cubrir la velocidad de infiltración cuando esta infiltración se hace constante, entra en régimen. Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos lo de riego por pulsos. Pero ¿qué es lo que se hace en la realidad? Porque esto es lo que tendría que hacer. Lo que se hace es incorporar un caudal superior al requerido o un caudal que me aporta el pobre turno de riego que puedo tener. Y se asume que voy a tener pérdidas por escurrimiento al pie, es decir, que voy a tener pérdidas en el fondo del surco. Muchas veces estas pérdidas por escurrimiento al pie, es decir, que me lleva una cantidad excesiva de agua al final del surco, se aprovechan encadenando el riego. ¿Qué quiere decir encadenando el riego? Si yo tengo un sector de mi propiedad, una parcela en la que yo estoy haciendo el riego, inmediatamente después de esa parcela yo puedo tener otra parcela y mediante una obra de arte como puede ser un crucero, un sifón, puedo hacer pasar el agua que me sobra en la primera parcela a la segunda parcela para aprovechar el agua que ha escurrido y que no va a ser aprovechada por el cultivo ni por el suelo porque no va a infiltrar al estar corriendo por la pendiente. Esto se hace mucho en el norte de Mendoza, lo de aprovechar el encadenado. En cuanto a la longitud de los surcos, esto ya lo hemos visto en una clase anterior, depende de la textura del suelo.
también de la pendiente y del agua que yo tengo. A medida que a medida que la textura del suelo se hace más arenosa, los surcos tienen que ser de menor longitud para que pueda infiltrar el agua en toda la longitud del surco. Si yo tengo surcos muy largos con una textura arenosa, voy a tener un problema que la mayor cantidad de agua me va a infiltrar al principio del surco o en los 2/3 primero del surco, y al final del surco me va a infiltrar menos agua. Esa infiltración diferencial me va a provocar un crecimiento diferente de los cultivos a lo largo del surco. Lo mismo pasa con una textura arcillosa. Si yo tengo una textura arcillosa, un surco con un suelo con textura arcillosa, yo voy a tener que hacer los surcos más largos para que el agua pueda infiltrar en todo el surco. Porque si yo los hago muy cortos a los surcos, lo más probable es que tenga desbordamientos porque el agua tarda mucho en infiltrar en los suelos arcillosos. En el caso de las pendientes, a medida que aumenta la pendiente, yo tengo que hacer los surcos más cortos. ¿Por qué? Porque si yo hago los surcos muy largos, a medida que aumenta la pendiente, voy a provocar o voy a generar un caudal erosivo, una erosión mucho mayor. Porque le estoy agregando a la propia capacidad erosiva del caudal que yo le estoy agregando la diferencia de nivel que hace que el agua vaya mucho más rápido. En el caso de Argentina, en general los surcos no pasan de los 200 metros de largo. En el caso, ya lo vamos a ver, del río Porpunzo, los surcos pueden llegar a 1000 metros de largo. Y en Mendoza lo común son los surcos de 100-120 metros, coincidentes con nuestros suelos franco-arenosos. Siempre hay en el agricultor una resistencia a disminuir la longitud de los surcos. Y es entendible esa resistencia. ¿Por qué? Porque al disminuir la longitud de los surcos tengo que hacer más surcos, tengo que hacer más parcelas o cuarteles, y eso implica hacer más callejones, fraccionar más la propiedad. Tengo que hacer más acequias regadoras, más acequias regueras, más contrasequias, lo que aumenta la longitud de las acequias y el número de obras de altes, el número de sifones, el número de puentes, de compuertas. Y esto también me dificulta las labores mecanizadas porque siempre se tiende a optimizar las labores y siempre un surco más largo lleva a tener menos tiempos muertos en las labores. Cuando yo tengo surcos cortos, los tractores con los que estoy haciendo en diferentes operaciones en mi cultivo tienen que dar más vueltas porque tengo mayor cantidad de surcos, o tienen que salir al callejón para pasar al cuartel siguiente, y eso implica mayor cantidad de tiempos muertos. Estas son causas de la resistencia a disminuir la longitud de surco, pero hay que tener en cuenta que si debido a la longitud de mi surco parte de mi suelo o parte de mi cultivo quedan sin regar, no voy a tener otra alternativa que disminuir los surcos. Bien. Ya habíamos visto lo de caudal máximo no erosivos. Vamos a ver los tipos de surcos más comunes. Acá vemos un surco abierto. Es un típico surco de una viña mendocina.
en el que se ha destapado la zona que rodea a la viña, que rodea a la hilera, y se riega mojando el cuello de la planta. Acá vemos lo que se denomina surco francés. También se hace en la viña mendocina, los dos, el surco a la francesa y el surco abierto se hacen en la viña, son las típicas operaciones de tapada y destapada. Y en este caso lo que se hace es alejar el agua del cuello de la planta, o alejar el agua de la planta. Este tipo de riegos también se debe hacer en fundamentalmente hortalizas que sufren mucho los problemas de hongos o enfermedades en el cuello, en la zona en la que entra en contacto la planta con el suelo, la parte aérea con el suelo, que yo siempre tengo que procurar de que no esté húmeda o que no tenga contacto con agua. Especialmente tomate, pimiento, berenjena, tienen tendencia a desarrollar enfermedades en el cuello de la planta, y lo que se aconseja siempre es que no tengan contacto con el agua. Otro ejemplo es surco partido. Es más típico también en hortalizas y en algunos forestales. Y acá en el caso vemos en el caso de surcos en frutales, que en los frutales, en el interfilar, no tengo un solo surco, sino que tengo varios surcos por los que corre el agua. Ahora vamos a ver el control y la distribución del agua en el riego por surco. Para esto tenemos que ver que generalmente en las propiedades mendocinas las parcelas en que se dividen las fincas o propiedades, en que generalmente la variedad es la misma y se realizan las mismas labores culturales, se denomina cuartel, especialmente para viña y para parral, es decir, para uva. Entonces, esa parcela en que yo hago los mismos trabajos se denomina cuartel. Esa parcela está rodeada por calles o callejones, y las dimensiones de ese cuartel están determinadas por el largo de los surcos y por la capacidad que tiene el propietario de manejar el agua o de manejar la cantidad de agua. Al momento de regar, ese cuartel se divide en tapadas. La tapada es un conjunto de surcos del cuartel que van a ser regados simultáneamente. En general son 10 surcos, aunque pueden ser más o menos según la capacidad de manejo que tiene el agricultor y la capacidad de personal que tiene el agricultor también. Y también esto depende del caudal que me llega a la finca, el caudal de agua que me llega a la finca. Si a mí me llega muy pobre caudal, yo voy a tener que reducir el número de surcos por tapadas para poder regar bien la tapada. Porque si yo mantengo el número de tapadas y el número de surcos por tapada y se me ha disminuido sustancialmente el caudal de agua que me está llegando a la finca, cuando yo riegue van a quedar parte de los surcos sin regar o subregadas porque no me va a alcanzar el agua. ¿Cuáles son las obras que me hacen llegar el agua a la planta? Tenemos la hijuela, que es el canal o cauce que me transporta el agua a las diferentes zonas de la propiedad. La contrasequia porque está perpendicular, porque está enfrentada a la hijuela.
es una acequia que recibe el agua, que es derivada, a la que deriva el agua que viene de la hijuela. Y esta contrasequia lo que hace es transportar el agua hacia el cuartel. Transporta el agua para regar un cuartel o parcela. En el caso de que yo haga riego encadenado, también esta contrasequia se llama sobreacequia, porque es la que recibe el agua que sobra en el cuartel superior. Esta contrasequia descarga el agua en otro cauce enfrentado a ella, denominado reguera, y las regueras son acequias más pequeñas que riegan una tapada, es decir, un determinado número de surcos. Para hacer todas estas operaciones yo dispongo de estructuras de ataje con puertas. En casos más primitivos se tapa con tierra o con champas que hacen derivar el agua a los diferentes canales. En esta foto vemos lo que yo hablaba recién. Tenemos una contrasequia y una reguera. Y acá vemos la tapada que se va a regar con esta reguera, con la reguera esta. Acá vemos algunas obras de manejo del agua, como pueden ser compuertas realizadas o entradas de agua realizadas con neumáticos o directamente con tierra. También se utilizan champas sacadas de los canales en la limpieza de cupos, que lo que van haciendo, en el caso de las champas, lo que hacen es abrir y cerrar los surcos para regular la entrada de agua. Existen una serie de técnicas que me permiten mejorar el riego en la cabecera para tener una infiltración más uniforme. Entre las tecnologías que se utilizan para esto tenemos las lonas regadoras, los sifones para riego, los caños plásticos y las mangas de riego. ¿Qué son las lonas regadoras? Las lonas regadoras son sistemas que reemplazan a los tapones de tierra o a las champas cuando yo no cuento con puertas en las acequias o en las contraacequias. Y lo que se hace es utilizar láminas o film de polietileno o PVC, generalmente que tienen de 200 a 300 micrones, que se enrollan a un tronco y este tronco es colocado transversal a la dirección del agua de la acequia. Lo que se hace es hacer un tipo dique que haga el efecto que haría una compuerta, nada más que este dique es móvil. Con este sistema de lonas se facilitan mucho la labor de riego, se ahorra tiempo y también se ahorra mano de obra. Y también con el tiempo se ahorra dinero. Otro avance que me permite eficientizar el riego son los sifones para riego. Estos sifones para riego son prácticos y de bajo costo. Se adaptan a cultivos hortícolas y también se pueden utilizar en cultivos permanentes, pero en general se utilizan para cultivos hortícolas. ¿Y en qué consisten? Consisten en tubos flexibles de PVC con un diámetro entre 4 y 5 centímetros y un largo entre 1,20 m y 1,50 m. Y el agua pasa directamente de la acequia regadora, de la reguera,
al surco sin necesidad de abrir una entrada en la cabecera del surco. También se la llama piquera la cabecera del surco. Lo que facilita mucho el trabajo del regador, porque no tiene que estar abriendo y cerrando. Lo que hace el regador es, al principio del riego, cebar el sifón, es decir, hacer que el sifón se llene de agua tapando uno de los orificios, y luego se llene directamente, ya hay un pasaje de agua, abre los dos orificios y hay un pasaje de agua de la reguera al surco. Un regador que ya tenga cierta experiencia, que esté ducho en este trabajo, puede poner en funcionamiento hasta 30 sifones en 10 minutos o menos. Con lo que se demuestra que es bastante interesante este método para ahorrar tiempos. ¿Cuáles son las principales ventajas? El agua se distribuye uniformemente en todos los surcos que yo estoy regando, porque entra la misma cantidad de agua en todos los surcos. El avance es parejo, es decir que el agua avanza a la misma velocidad en todos los surcos. Son portátiles los sifones, es decir que a medida que yo voy terminando de regar puedo ir pasando los sifones a los surcos siguientes. Los voy trasladando a lo largo de la acequia. Evito la rotura de los bordos de la acequia regadora. Y también son regulables, por lo que puedo caseramente manejar dos caudales y en un primer momento hacer entrar un mayor caudal y luego hacer entrar un menor caudal. Estas son las principales ventajas del sistema de sifones. Otro avance son los caños plásticos. Acá desaparece el sifón y en el borde de la reguera lo que hace es insertarse un caño, que por un lado da a la reguera y por el otro lado da al surco. En general son tubos plásticos de 10 a 15 centímetros de diámetro, con un cierre que puede ser precario, una bolsa con un elastiquín, con una soga o con tapas plásticas. Se adaptan a cultivos permanentes y anuales. Y en general se instalan en lugares donde no interfieran las labores mecánicas. Una forma puede ser que hacerlos coincidir con la línea de plantación o en el medio del interfilar. Entre las ventajas que encontramos son similares al riego con sifones. Hay uniformidad en la aplicación de los caudales. Se evitan roturas de los bordos de la reguera. Y se ahorra tiempo y mano de obra, porque un operario puede manejar muchos tubos, porque la única operación que tiene que hacer es abrirlos y cerrarlos. Ni siquiera trasladarlos o colocarlos, solamente abrirlos o cerrarlos, porque los tubos son permanentes. Finalmente tenemos las mangas de riego. Y las mangas de riego reemplazan a las acequias, a las regueras y en muchos casos a todo el sistema de conducción que encontramos dentro de la finca. Se colocan sobre la tierra y son tuberías de polietileno, flexibles también, con un diámetro de hasta 22 pulgadas, 22-25 pulgadas. A lo largo de estas cañerías encontramos pequeñas compuertas o ventanas que se abren
para dejar salir el agua. ¿Cuál es la ventaja de estas mangas de riego? Fundamentalmente que se evitan todas las pérdidas por filtración en el recorrido del agua, que ocurren cuando el agua corre por las acequias. Y yo puedo controlar, mediante la apertura parcial o total de las pequeñas compuertas o ventanas, el caudal que está entrando a la unidad de riego, es decir, al surco. Estas mangas de riego y sus elementos, como las compuertas, tienen una duración de 2 a 3 ciclos, es decir, 2 a 3 años, si yo los cuido fundamentalmente en las labores mecánicas y de enrollado en la etapa en que no se riega. Se recomienda fundamentalmente para cultivos hortícolas, en que no hago tantas operaciones mecánicas, y en el caso de los cultivos permanentes se recomiendan cuando las acequias tienen mucha filtración, suelos muy arenosos, en que tengo muchas pérdidas de agua para hacer llegar el agua al surco, o cuando tengo muchas pendientes, altas pendientes, que ocurriría lo mismo. Acá vemos unas imágenes de diferentes sistemas de mangas de riego. Se le adiciona a la manga de riego, lo que lo vamos a ver también en el riego por pulso, una manga de plástico, un pedazo de plástico, para que el chorro que sale de la compuerta o ventana no choque directamente con el suelo, con la parte del suelo que se encuentra en el surco en ese momento, porque ese chorro sale a determinada velocidad y lo que me provocaría sería una erosión muy fuerte al principio del surco, en la cabecera del surco. En algunos casos se hace, en otros casos no se hace porque son suelos poco erosionables. Con esto terminaríamos de ver la parte de surcos y ahora vamos a pasar a la parte de riego por pulsos. Como les decía recién, el riego por pulsos es también un riego que se puede hacer en los surcos, también se puede hacer en melgas, y ha constituido una forma de optimizar y de acercar las eficiencias de los riegos presurizados, de la aspersión, al riego superficial. ¿En qué consiste el riego por pulso? Consiste en hacer ingresar el agua en el surco mediante sucesivos cortes y aperturas. Es decir, hago entrar un poco de agua, corto la entrada de agua, espero que el agua infiltre y vuelvo a hacer entrar agua al surco para mejorar la infiltración o la entrada de agua a lo largo de todo el surco. Acá vemos un equipo de riego por pulso, son muy similares a los equipos de riego por manga, nada más que tienen otras características. Fíjense la uniformidad en la entrada de agua, en todos los surcos está entrando la misma cantidad de agua. Y para entenderlo un poco mejor, veamos este gráfico. En el riego tradicional, en general se hace una o dos entradas de caudal, una o dos entradas de agua. La infiltración se produce fundamentalmente más al principio del surco, en la cabecera del surco, y a medida que va avanzando el agua, va infiltrando, va entrando menos cantidad de agua al suelo. ¿Qué pasa? Con este sistema yo en la cabecera tengo un excesivo riego, está regada además esta zona, y en el pie tengo un déficit de riego, me faltó regar o queda parte del perfil del suelo sin regar. ¿Qué hago con el caudal discontinuo?
agrego una pequeña cantidad de agua. Esa pequeña cantidad de agua tiene un pequeño avance en el surco y me moja un determinado perfil. Corto el riego, dejo orear el suelo y realizo una segunda entrada de agua. Como en la primera parte del surco los poros ya están saturados de agua, no va a entrar tanta agua en esa primera zona y el agua va a avanzar un poco más y va a entrar agua, va a infiltrar agua en la zona donde antes no había entrado agua. Así, con los sucesivos pulsos de riego o pulsos de agua, voy logrando que la mayoría del perfil tenga un humedecimiento homogéneo. Y disminuyo las pérdidas tanto por percolación en cabecera como por pérdidas en desagüe al pie, pérdidas por escurrimiento al pie. Acá tenemos un ejemplo de las etapas del riego por pulsos. Tiene dos etapas que son las etapas de avance y la etapa de remojo. En la primera etapa se realiza un mojado rápido del surco por ciclos o pulsos. Como yo les decía recién, acá tenemos primer pulso, segundo pulso, tercer pulso y cuarto pulso. ¿Cómo se logra esto? Se logra alternando pulsos de agua y periodos de escurrimiento. Todos de similar duración y en todo el terreno. Con la finalidad que el agua infiltre homogéneamente en todo el surco. Una vez mojado el primer ciclo del surco, se corta el agua, se deja orear que infiltre el agua, luego realizo un segundo pulso o segundo ciclo y el agua atraviesa con baja infiltración, infiltrando poco, la zona que ya está mojada. Y me infiltra en el segundo sector. Cuando yo repito esto varias veces, en este caso 4 veces se hizo, yo mojo homogéneamente la mayor parte del perfil del surco. La segunda etapa es la de remojo, que es cuando yo he logrado que el agua infiltre con la misma velocidad en todo el surco. Y ahí se comienza con el remojo. ¿En qué consiste? En abrir las compuertas un tiempo determinado y cerrar esas compuertas o ventanas cuando el agua sea capaz de infiltrar, de entrar en su totalidad a lo largo del surco. Los tiempos se pueden ajustar para evitar pérdidas. Y fundamentalmente este periodo de remojo es el que se utiliza para agregar también fertirriego, para lograr agregar fertilizante. ¿Qué ventajas tengo con el riego por pulsos? En comparación fundamentalmente con los riegos presurizados, riego por aspersión. La mayor parte de este riego es un riego por gravedad. Excepto que yo, para que entre a las cañerías y se mueva por las cañerías, por las mangas, tengo que darle presión. Pero esa presión es muy baja. Porque ya cuando el agua sale de las mangas y se mueve por el surco, se mueve por la fuerza de la gravedad. Por la diferencia de nivel. La inversión inicial es baja comparada con lo que es la inversión de un riego por aspersión. Los costos de mantenimiento son bajos ya que no tengo partes complejas ni partes sometidas a grandes presiones. Puedo hacer fertirrigación y
asegurándome que yo no voy a perder ese fertilizante porque por percolación profunda, porque me atravesó las raíces o porque se me perdió en el final del surco. Otra ventaja es que puedo hacer surcos largos, de hasta 1000 metros. No es lo más común en nuestra zona, pero en otras zonas del país con otro tipo de cultivos se utilizan surcos mucho más largos. Pero la principal ventaja de todas es la eficiencia. Al ser la conducción por cañerías, la eficiencia de conducción dentro de la finca es del 100%. No hay pérdidas por infiltración para llevar el agua hacia los surcos. Y en el surco hacer el riego mucho más uniforme porque entran caudales constantes y logro una infiltración homogénea en todo el surco, yo alcanzo eficiencias de aplicación de hasta el 85%, que son similares, o en algunos casos mayores, a los riegos por aspersión. En cuanto a las desventajas, no tiene muchas desventajas este sistema. Necesito más mano de obra que un riego presurizado o que un riego por surco común, un riego por surco tradicional. Y al ser un sistema que introduce mayor tecnología, es un sistema un poco más complejo, pero no prohibitivo en cuanto a la complejidad. Acá vemos una vista simplificada de los elementos de un sistema de riego por pulso. Tenemos la bomba, que acá no figura, y por eso la he puesto sin flecha. El corazón del sistema por pulso, que es la válvula, que es la que me orienta el agua hacia una manga o hacia otra manga. Las compuertas o ventanas, que son las que se abrirán para dejar salir el agua. Los calcetines, que son esas tiras plásticas que evitan que se me produzca erosión en la cabecera del surco. Y hay otra que no aparece acá, que se denomina cámara rompecarga o cámara de alivio, que en general en todos los sistemas con cañerías se tiene este tipo de cámaras o sistemas similares que se realizan para liberar el agua el aire que puede quedar entrampado dentro de las cañerías y que puede provocar algo denominado golpe de ariete que me haría reventar las cañerías. Acá tenemos dos ejemplos de riego por pulso. En este caso es un sistema en U. Y en este caso, en el caso de la derecha, es un sistema en T. En el caso del sistema U, las dos mangas van en la misma dirección. Y en el caso del sistema en T, en direcciones opuestas las mangas. Acá vemos la válvula, que es el corazón del sistema. En general, las válvulas tienen una célula fotovoltaica que las alimenta por energía solar. Yo en las válvulas puedo regular los tiempos de regado, los tiempos de abertura, porque la función de la válvula es abrir el riego o direccionar el riego para una de las mangas o para otra manga. Y con esta válvula automatizada, yo programo en qué momentos y por cuánto tiempo tiene que pasar el agua para una de las mangas o para la otra manga. Como ven, es un sistema sencillo, automatizado porque yo puedo programar. Y por eso ha tenido tanta aceptación también. Recordémonos que la válvula es el corazón del sistema en este caso. Acá vemos las mangas, hay diferentes tipos. Las compuertas, que también se puede regular para que entre más o menos agua. En este caso están regando cebolla. Acá lo que vemos es una cámara de alivio para evitar lo que yo les hablaba del golpe de ariete, para
permitir que el aire entrampado salga al ambiente. También vemos estas mangas plásticas pequeñas que son para que no se me erosionen la cabecera de los surcos. Bien, esto sería riego por pulso y ahora vamos a pasar a una síntesis muy pequeña de lo que es riego por inundación. El riego por inundación, acá se me pasó riego por mengas, tendría que decir riego por inundación, perdón. Yo tengo dos tipos básicos de riego por inundación. El riego por inundación total o a manto, o enlagunado se le dice en Mendoza también, en que yo inundo con una pequeña lámina de agua la superficie delimitada por dos bordos. Este riego hoy en día en Mendoza es casi, o en el sur de la provincia, casi es impracticable por la crisis hídrica. Generalmente se realiza para eliminar sales del suelo cuando yo hago recuperación de suelos salinos. En algunos riegos en cultivos extensivos como alfalfa. Y sí, en otras zonas donde el agua no es una limitante, se utiliza como son en los arrozales o en algunos cultivos extensivos. Lo que sí se sigue utilizando, pero cada vez menos en nuestra zona, es el riego por mengas, que es un sistema de inundación parcial. Lo que se hace es hacer si se quiere, un surco grande, ancho, entre los dos bordos por los que corre el cultivo, y a ese bordo se le aplica una lámina de agua pequeña, mucho más pequeña que la que correría por un surco. Debido a la escasez de agua y debido a que en estos sistemas, tanto en el melga o a manto, yo necesito gran cantidad de caudal inicial para regar, es que estos sistemas están en desuso, por lo menos mientras se mantenga la crisis hídrica. Fíjense lo que es esto. Acá también se está regando por inundación o a manto. Hoy en día eso no lo podemos hacer, no lo podríamos hacer directamente. No nos alcanza el agua para hacer eso. Y además que moralmente y humanamente, y acá estamos llegando al final, es un crimen utilizar agua o hacer un uso del agua que mucha gente necesita. Acá vemos desperdicio de aguas por pérdidas al pie. Cuando tenemos gente que casi no tiene agua en el mundo, en nuestro país también, que buscan o caminan kilómetros y kilómetros para conseguir pequeñas cantidades de agua, que muchas veces tienen que decidir entre alimentar a sus animales o beber ellos. Y aquí está nuestra responsabilidad social como técnicos, como profesionales, porque más allá de ser profesionales de la agricultura, somos personas que habitamos un planeta, somos personas que compartimos un planeta con otras personas, y un recurso tan fundamental para la vida como el agua no tiene que ser desperdiciado, porque es un crimen. Cuando hay personas que no pueden tomar agua o no pueden acceder al agua. Finalmente, lo que les voy a mostrar son algunas recomendaciones para el riego y para optimizar el uso del agua. Hay que mantener limpios los cupos y las acequias internas, preferentemente con azadón, con zapa, porque el uso de herbicidas
produce aumento de las pérdidas de agua por infiltración por los canales que dejan las raíces y las raíces muertas. Tengo que mantener las obras de arte, es decir, las compuertas de entrada y las compuertas internas bien mantenidas en adecuadas condiciones, que no tengan pérdidas. Tratar de nivelar lo mejor posible el suelo. Mantener o mejorar la infraestructura, toda la infraestructura de riego, desde los marcos de ataje, las compuertas, las regadoras, etc. Entre un riego por inundación o mal que hay un riego por surco, optar por un riego por surco, porque aunque no es lo ideal, optimizo mejor la cantidad de agua, los volúmenes de agua que aplico al cultivo. Siempre antes de regar, preparar bien las parcelas, preparar bien los surcos y controlar el agua que me está regando para hacer un uso eficiente de ese agua. Del surco o de la cabecera al pie el agua tiene que llegar en el menor tiempo posible, sin que esto signifique una erosión o una destrucción del surco. Para esto yo tengo que tratar de hacer un diseño de mi sistema de riego en cuanto a pendientes, en cuanto a longitud de los surcos, que se adecue a las condiciones del terreno y que me ayude a eficientizar el riego. Las plantas tienen menos necesidad de agua que en primavera-verano. En primavera que en verano. Entonces, saber que voy a regar o voy a necesitar aplicarle menos agua a mi cultivo en primavera que en verano. Conocer la textura de mi suelo y a partir de ahí ajustar mi riego. Fundamental, yo no puedo programar un riego si no conozco mi suelo. Hacer una calicata, mandar a analizar, hablar con un ingeniero. Pero para hacer un riego eficiente yo tengo que conocer el suelo. No hay forma de que sea un riego eficiente si no se conoce el suelo. También controlar las malezas. En este caso con herbicidas o desmalezador. Tratar de no mover el suelo, porque destruyo materia orgánica y desestructuro mi suelo, entonces al agua le va a costar más infiltrar. Y el último, en caso de tener previsto producir hortalizas, nuevas plantaciones de cultivo frutícola, asegurarse de contar con una perforación en condiciones. ¿Por qué perforación? Porque muchos cultivos, especialmente hortalizas de invierno-primavera, han desaparecido de la zona o cada vez se hacen menos porque cada vez contamos con menos agua. Y si no tenemos la alternativa de un pozo para obtener agua, no disponemos de agua superficial para regarlos. Finalmente, quería agradecerles por haber visto esta videoclase y nos estaremos viendo. Muchas gracias.